Damos gloria al maravilloso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Rey de Reyes, Señor de Señores, a quien Dios el Padre ha puesto como propiciación por nuestros pecados y lo ha enviado para darnos la salvación y la vida eterna. Soy el pastor Braulio de la Torre Yepe y en esta hora de la noche me encuentro aquí reunido con el estimado Fran Enríquez para estar significando un interesante debate. Un debate en relación a Juan 1.1 y si Juan 1.1 nos deriva que el Logos es Dios o es un Dios. Palabra más, palabra menos. Ese sería la esencia del debate en esta noche. Entonces, ya saben, ya estamos al aire. Ya hemos comenzado. Vamos arribando al primer minuto de estar al aire. Y usted puede comenzar a compartir con otras personas que usted desea que vean el debate. Si alguien les preguntó, si alguien está interesado en ver el debate, ya usted puede comenzar a compartir porque ya estamos aquí reunidos para estar significando este interesantísimo debate en relación a Juan capítulo 1, verso 1. Ya está Fran aquí, ya estoy yo aquí, ya estamos preparados. Lo que vamos a organizar, lo que vamos a hacer, ya lo hicimos, lo que hicimos no hicimos, lo que hicimos y lo que hicimos no hicimos. ¿Cómo puede usted compartir? Desde su celular usted puede darle una flechilla, yo la estoy viendo aquí en mi teléfono, él le da esa flechilla que aparece a su mano derecha y le da a compartir Facebook, Messenger y WhatsApp también. Lo mismo puede hacer desde su computadora para compartir con otras personas este interesante contenido que quedará grabado, que quedará guardado y del cual pues el estimado Fran pudiese hacer mano o echar mano en un momento que lo quiera subir a otro canal, como todos los debates que aquí se han dado con su persona. No tenemos ningún tipo de obstáculos en esa parte. Estamos saludando por acá al estimado Luis Alfinger, bueno, que nos saludó hace más de una hora, y a Joaquín de Doctrina Sin Tabú. Entonces, el derrotero del debate será el siguiente: 15 minutos para Fran, 15 minutos para mi persona. Nuevamente tendrán 15 minutos de exposición, nuevamente tendré yo 15 minutos de exposición. 5 preguntas me estará realizando él a mí, yo le haré a su vez 5 a él. Tendrá el 10 minutos totalmente ininterrumpido para refutar mi respuesta. Yo haré exactamente lo mismo y al final nos estaremos despidiendo y este será el cuarto debate, el cual pues Fran y yo habíamos acordado de tiempo atrás. Por mi parte, pues yo quisiera seguir conversando acerca de estos asuntos teológicos con Fran, pero eso quedaría de parte de él y ver, pues está bastante ocupado ya que va a ir a otros canales también. Bueno, de esta misma manera también saludamos a Rodrigo Biarco del canal Concilio Internacional Ríos de Agua Viva y damos paso a Fran para que esté saludando a los que nos ven y nos oyen desde este momento. Adelante, Fran. Bueno, le doy un saludo cordial a todas las personas que están presentes en este chat y quisiera primeramente darle la gloria a Dios Todopoderoso Jehová y también quería transmitir aquí en vivo que todos mis hermanos testigos de Jehová que están internacionalmente en más de 240 países, que oren por los hermanos que están en Ucrania, que están sometidos a una guerra. Rusia atacó en horas de la madrugada a Ucrania. Entonces, pidamos por ello que le den valentía, valor, y que no se desesperen y que tomen medidas preventivas en esa guerra. Y bueno, le agradezco también al pastor Pedro de la Torre que ha aceptado su plataforma para sostener este diálogo acerca de Juan capítulo 1, versículo 1. Eso es todo lo que quería decir. Disculpa, Fran, no sé si es mi internet o el tuyo, pero te congela. Yo le pidiera a Joaquín, por favor, te saludo también al hermano Sí. Dani Álvarez, que de pronto si la señal de Fran se congelaba o no, o de pronto en mi internet para yo cambiar antes de que empecemos la exposición. Joaquín, por favor, escríbenos si veías que la imagen de Fran se congelaba, porque yo lo vi congelando y con ciertas interrupciones de sonido, pero a veces uno cree que es el internet del otro y es quizás el uno el que esté trabajando mal. Entonces Sí, vamos a sí, esperar. tener la imagen congelada.
Entonces debo ser yo. Entonces, ¿qué vamos a hacer Sí, al respecto? Bueno, yo voy a, a entonces ver, a cambiarme de internet. Voy a pasar a internet de mi teléfono porque ambos queremos escuchar ansiosamente la exposición del otro. Entonces, vamos a hacer algo por aquí, estimado Fran. Voy a cambiarme de pronto por unos segundos. Mi señal no se vea. Bueno, salgo y regreso enseguida. Fran, ¿me oyes? sí, Bueno, ahora qué tal me oye, ¿me oye mejor? Bueno, Manuel Zamora también nos está sí. saludando en esta hora. Bueno, ahí salió. Bueno, también lo que decía Fran, oremos por todos los seres humanos, independientemente de su creencia, que están en Ucrania, ¿verdad? Y zonas aledañas, porque ante todo son personas y son vidas que están exponiéndose. Lastimosamente esto sucedió, como dijo Fran, en horas de la madrugada. Yo estaba despierto a esa hora todavía cuando esta agresión a un país independiente. Bueno, vamos a corroborar por acá que estemos saliendo bien. Estimado Fran, me disculpa mucho si todavía no lo di el pase a sus primeros 15 minutos. ¿Bien? Bueno, correcto, listo. Saludo también a mi hermano Morales. Fran, una pregunta. ¿Te pongo el cronómetro o no te lo pongo? No, En sí, pantalla, me ponlo, refiero. pero ponlo para ti. Y entonces tú me avisas, me Ok, dices, no oye, hay te falta problema. un minuto, Bueno, listo. te Entonces falta un vamos a minuto. coordinar. De todas maneras, yo lo tengo aquí Sí, para correcto. evitar. Pero es que ahorita Listo, vi que otra vez se me paró la pantalla. Bueno, claro. entonces saludos a BGU. También voy a dejar de mirar dos chats ahora para enfocarme exclusivamente en Fran. Acá tengo el cronómetro, Fran. Pero el cronómetro no va a salir en pantalla. Bueno, Fran, a partir de que diga 3, empieza tus primeros 15 minutos. Uno, 2, 3, ya. Muy bien. Hoy me voy a centralizar más en la cláusula C de Juan capítulo 1, versículo 1, que es la cláusula más discutida entre los testigos de Jehová y los trinitarios. O sea, cuando vamos al griego es kai, seos, en oro. Hoy no vamos a utilizar ninguna literatura trinitaria, vamos a especificarnos nada más, concentrarnos en el griego, porque Braulio dice que no está afinado, bueno, a ninguna traducción bíblica. Entonces vamos a concentrarnos nada más en el griego y espero que Braulio no mencione ninguna literatura trinitaria, porque él dice que él no se apega a ninguna literatura, ¿no? Sino solamente al origen. Primeramente quiero utilizar tres ejemplos. Por ejemplo, primero de Reyes 8:27, 18:27, mejor dicho, sobre la morfosintaxis del griego. O sea, primero de Reyes 18:27 es un texto paralelo donde dice con voz fuerte que un Dios es. O sea, así cuando usted va a la Septuaginta griega, en este texto hay un predicado nominal que antecede a un verbo copulativo. Voy a especificar eso. Antes de escribir, hacer el esquema en la pizarra, primeramente debemos entender que existen predicados nominales que anteceden un verbo, predicados nominales que anteceden un verbo copulativo y son indefinidos. O sea, según Daniel Guala, en su gramática griega, él dice que el artículo indefinido, o sea, en ocasiones el predicado nominal puede ser cualitativo e indefinido. O sea, él lo admite. Primeramente, como en Primera de Reyes 18:27, dice en Fone Megale Joti, Zeus, Esti. Esti. O sea,
Aquí está. En fone, megale, hoti, seos, estin. Aquí estamos en una preposición. En es una preposición dativa de asociación, poseída. Seguido al dativo femenino singular vos, megale, es un adjetivo dativo femenino. Hoti es una conjunción especegética, lo vemos aquí. Y después preside, o sea, el sustantivo masculino, nominativo singular, más el verbo copulativo presente indicativo de singular. O sea, con voz fuerte que Dios es. Cuando vamos a las traducciones, no voy a mencionar ninguna traducción por lo que dije al principio. En todas las traducciones pone un Dios referente a las deidades falsas. Esta misma estructura gramatical que aparece aquí abajo, aparece en Juan capítulo 1, versículo 1, en la cláusula C. O sea, kai, que es también una conjunción copulativa correlativa, seos en hologos. O sea, estamos hablando de un predicado nominal. O sea, hoti, seos, estin es un predicado nominal que antecede a este verbo copulativo, estin, que vemos aquí, vamos a circularlo. Es un verbo copulativo, lo que está en presente indicativo singular. En la cláusula C aparece este mismo verbo copulativo, pero en tiempo imperfecto. Pero no deja de reconocer que son tiempos, son verbos copulativos. Ambos son copulativos. Lo que uno está en imperfecto, en Juan 1.1, y en Primera Reyes 18.27 está en presente e indicativo. Pero ambos son copulativos. Pero lo interesante es que en Primera Reyes 18.27, todas las traducciones, el 99,9% lo hace indefinido. Pone el artículo indefinido aún cuando realmente en el griego no existe. Pero los trinitarios dicen que el artículo indefinido no existe en el griego, es cierto. Pero lo que determina si es indefinido o no es el contexto. Pero aparte del contexto, también es la morfosintaxis griega. Porque hay muchas oraciones o hay muchos textos que son indefinidos. O sea, la oración es indefinida. Por ejemplo, voy a presentar otro caso que es Juan 10.1. Juan 10.1. Vamos a escribir Ekeinos. Cletes esti. Kai. Lestes. Muy bien. Aquí vemos otra oración indefinida, Juan 10.1. O sea, Keinos, Clestes, Esti, Kai, Lestes. O sea, ese ladrón, aquí vemos este pronombre demostrativo nominativo, singular, masculino, lo vemos aquí, ¿no? Si se ve bien aquí, más seguido el sustantivo nominativo singular, que es ladrón, Cleste, y aquí aparece nuevamente, voy a circularlo, el verbo copulativo. Ejemplo, el verbo copulativo, presente activo, indicativo, donde aparece igual en Primera Reyes 18.27, el texto anteriormente que se presentó, y después viene la conjunción copulativa correlativa más el sustantivo, que vemos aquí, nominativo masculino singular, que es salteador. O sea, ese ladrón es y salteador es. Las traducciones bíblicas lo traducen como un ladrón y pone el artículo indefinido. Así que clestes, este sustantivo nominativo singular que vemos aquí, voy a subrayarlo, pasa a ser indefinido porque es un predicado nominal indefinido que le antecede a este verbo copulativo que vemos aquí. ¿Ok? Sin embargo, Braulio de la Torre tendrá que demostrar y explicar, basado en la gramática griega, por qué realmente es indefinido. Y también Primero de Reyes 18.27, también él tendrá que demostrar eso. Vamos a ver otro ejemplo, Juan 4.19. Juan 4.19.
En Juan 4:19 aparece el texto donde dice, Señor, considero que profeta eres tú, cuando los apóstoles hablaron con Jesucristo. Por ejemplo, aquí aparece curie, vocativo, pseudo, oti, nuevamente la conjunción, pro, fetes, hei, su. Aquí está. Profetes, que lo vemos aquí, profetes es un sustantivo nominativo singular, pero lo interesante es que aquí aparece, voy a circularlo, el verbo copulativo, presente activo del indicativo, que es eres. Aquí está, eres, pero es un verbo copulativo, el verbo en mí. O sea, Señor, considero que profeta eres tú, o un profeta eres tú. Aquí vemos, ¿no? Aquí vemos el predicado nominal, ¿ok? Y aquí está la conjunción. Vemos una conjunción especegética, que es hoti, que la vemos aquí. Vamos a circularla. Conjunción pesegética. La misma conjunción, pero diferente, correlativa, que aparece en Juan capítulo 1, versículo 1. Entonces, lo interesante de esto es que, ¿por qué razón las traducciones trinitarias traducen que un profeta era Cristo? ¿Y por qué pone el artículo indefinido cuando realmente vemos delante de profetas, no vemos ningún artículo femenino delante? Tendría que venir tes, o sea, una tao, una eta y una sigma delante de profetas. Pero sin embargo, las traducciones la ponen indefinido. ¿Y por qué razón entonces Juan capítulo 1, versículo 1, no se debería traducir un Dios? Si tiene la misma estructura gramatical de los tres ejemplos que puse. En el caso de Primero de Reyes 18:27, en el caso de Juan 10:1 y en el caso de Juan 4:19. Hay más ejemplos, tengo más de 20 ejemplos, pero es necesario, es suficiente. Por ejemplo, vamos a ver la cláusula, Juan 1:1, o sea, Kai, Seos, en, Ho, Logos. Muy bien, aquí está la conjunción correlativa, Kai. Después le sigue sustantivo, que es el predicado nominal, ¿verdad? Predicado nominal, nominativo, que es el predicado que le antecede al verbo imperfecto en, y se dio el sujeto. El sujeto es hologos. ¿Ok? ¿Por qué razón Primera de Reyes 18:27 tiene la misma estructura gramatical? Aquí lo vemos. El predicado nominal, predicado nominal. Lo que la diferencia es que en Primera de Reyes 18:27 hay una conjunción que es hoti, no es kai, pero ambas son conjunciones. Entonces, nuestro amado pastor Braulio Latorre tendrá que explicar mediante griego nada más, nada de traducciones bíblicas, porque él dice que las traducciones a él no le interesa porque él no está relacionado con ninguna traducción, él es libre de expresión, entonces él no puede utilizar ninguna gramática griega como Daniel Wallace, ni ninguna gramática como Tugi o la gramática de A.T. Robinson, la gramática de Mante, porque estamos ahora concentrados en la gramática griega nada más. Juan capítulo 1, versículo 1, sí debería ser, el predicado nominal debería ser indefinido o no. O sea, yo te he puesto tres ejemplos, Braulio de la Torre, donde un predicado nominal cuando antecede a un verbo copulativo, o sea, precopulativo, es indefinido. Es indefinido. Entonces, por tanto, y además, si es indefinido, ¿por qué razón no debería ser indefinido? En Juan capítulo 1, versículo 1. Entonces, esas son cosas que tú tienes en tu exposición, tendrás que explicar, porque aquí Juan 1:1, el ataque o el debate que estamos sosteniendo es basado en la cláusula C. Claro, podemos también hablar sobre la cláusula A,
y la cláusula B, donde el logos estaba con Dios o hacia Dios o ante Dios. También podemos analizar la preposición pro acusativa que aparece en la cláusula B para tener un mejor entendimiento. ¿Y qué función hace la preposición pro? O sea, protonseón. O sea, seguido al artículo acusativo más el sustantivo acusativo, nominativo singular, que es referente al padre. Sin embargo, en la cláusula B aparece el artículo antecedido al sustantivo acusativo, pero en la cláusula C no aparece el artículo. O sea, ¿por qué en la cláusula B aparece el artículo? ¿Y por qué las traducciones trinitarias no ponen logos, el logos o la palabra estaba con él, Dios? O sea, ¿por qué se omite el artículo él? ¿Y por qué ustedes omiten el artículo indefinido un? Sin embargo, la BTX, al español, lo interesante es que cuando vamos a la cláusula A de Juan, capítulo 1, versículo 1, donde dice, en el principio era el logos, el sustantivo arge es indefinido. Sin embargo, las traducciones como la Reina Valera lo pone definido. O sea, qué casualidad que la BTX, señalando la BTX, por ejemplo, vamos a hacer una comparación. La BTX dice en un principio, O sea, el artículo indefinido no aparece en el griego. Sin embargo, la BTX trinitaria la pone. Cuando vamos a la Reina Valera de 1960, Reina Valera 1960, pone en el principio. Aquí hay algo interesante. Él no está en el griego. Sin embargo, lo pone él. Ahora, la razón es, ¿por qué razón? Braulio Latorre, en unas preguntas que le voy a afirmar a él, es por qué la BTX trinitaria, que utilizan el 90% de todos los trinitarios, lo pone indefinido. O sea, ¿por qué principio es indefinido? Y por qué en la Reina Valera de 60 lo hace definido. O sea, indefinido y definido. En Juan capítulo 1, versículo 1, cláusula A. Muy bien, Tiempo. hasta aquí. Ok. Bueno, muchas gracias, Fran. Estamos con el cronómetro. Yo por mi parte sí voy a colocar el cronómetro en la pantalla. Compartir pantalla. Bueno, estamos viendo que fueron 15 minutos, 2 segundos. Bueno. Ok, voy a reiniciar el tiempo. Y a la cuenta de 3 empiezo ya. Bueno, esperaba sinceramente algo más conciso de Fran. Algo quizás de más categoría. Pero bueno, he visto una exposición muy tímida, muy timorata. Y creo que Fran no se ha comprometido. Supongo yo que en su segunda exposición sacará su mejor argumento, los cuales espero. Bueno, y si me va a hacer la pregunta de la BTX, te la contesto en la pregunta, estimado Fran. Bueno, Fran dice que el asunto va a ser sobre la cláusula C. Bueno, eso es su decisión, ¿verdad? Pero vamos a aceptar el desafío. También digo que yo no puedo apelar a los expertos. No sé por qué Fran me dice eso o por qué me coloca esa prohibición. También Fran dice que yo no puedo usar ninguna versión. No sé por qué él me dice eso. Yo lo que he dicho aquí es que yo no estoy casado con ninguna versión. Yo estoy casado con la verdad, no con una institución, congregación, misión, ni organización humana imperfecta en la tierra. Y más si se ha equivocado tantas veces en profecías supuestamente de Dios y que nunca se cumplieron. ¿Verdad? Bueno. Entonces, Fran cita primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 27, hablando de Baal. Si él está citando la Septuaginta, es evidentemente que no hay ninguna base para que se traduzca un Dios, porque el idioma en que se escribió no lo contempla de esa forma. Ahora, yo me fui a su propia versión, aquí la tengo, no sé por qué Fran no la usa. En primer libro de Reyes 18:27 no aparece un Dios, ni siquiera la Watchtower tradujo, ni la Watchtower apoya a Fran. Primer libro de Reyes 18:27, aunque no me gusta buscar así, sino citar, pero bueno, ya que Fran no expuso muchos argumentos,
pues creo que el tiempo será más que suficiente para refutarlo. Primer libro de Reyes, bueno, estoy en segunda, lastimosamente. Bueno, vamos a ver cuándo llego por acá. Hasta llegar al primer libro de Reyes, hasta donde leí, no aparece el artículo indefinido aún. Y si no aparece en tu versión, Frank, ahí está más que refutado. Porque tú tienes que abrazar incondicionalmente tu versión bíblica. Pero como yo soy libre, yo puedo decir sí o puedo decir no. Primer libro de Reyes 18:27 dice: y al mediodía aconteció que Elías empezó a mofarse de ellos, a decir: llamen a voz el cuello porque él es un Dios. Oh, correcto, sí, claro, aquí sí aparece. Sí aparece en la versión del Nuevo Mundo. Aparece en la versión del Nuevo Mundo. Vamos a probar acá en la Reina Valera. Aunque esto no quiere decir absolutamente nada. Aquí lo único que quiere decir es que la Watchtower se tomó libertad de agregar un artículo indefinido que no aparece en el original. Eso es lo único que puede probar. Primer libro de Reyes 18:27, Reina Valera. Aunque esto es intrascendente, esto no prueba absolutamente nada. Pero Reina Valera dice: y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz porque Dios es. Quizá está meditando, tiene algún trabajo o va de camino tal vez. Bueno, pero Fran dijo que Reina Valera lo contenía. Primer libro de Reyes 18:27, Reina Valera no aparece el artículo. Ahora sí, en la traducción de Reina Valera, de la TNM, aparece, pues, es un atrevimiento. Porque bien se puede decir es Dios. No es necesario que se traduzca un Dios. Ni confunde, ni omite el verdadero sentido de que se trata de una deidad pagana. Así que ese argumento de Frank es muy pobre y no dice absolutamente nada. Lo único que dice es que la traducción de el TNM, la traducción del Nuevo Mundo, atrevidamente agregó un artículo definido donde no podía. Y la Reina Valera le supera porque dijo es Dios. Lo cual quiere demostrar que sin el artículo indefinido aún se entiende claramente lo que se estaba diciendo de Baal, que es un Dios falso. Es Dios. ¿Se entiende? Ahora, si es un Dios, se entiende, pero en este sentido, la TNM atrevidamente, y yo quisiera saber quién le dio ese permiso, introduce un artículo indefinido donde no va. Ahora, lo mismo hace con Juan capítulo 10, verso 1, pero yo la verdad no veo que esto agregue nada al debate. Bueno, Juan capítulo 10, verso 1, vamos a mirar en la Reina Valera porque él la citó. De cierto digo, el que no entra por la puerta que el rey de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahí no aparece el artículo indefinido aún. Yo le entendí a Frank que dijo que ahí aparecía, no aparece. Vamos a mirar de la traducción del Nuevo Mundo, en Juan capítulo 10, verso 1, pero sin embargo esto no prueba nada. Muy verdaderamente les digo, al que no entra en aprisco de las ovejas por la puerta, sino que trepa por otra parte, ese es ladrón y saqueador. Si no leí mal, Frank, si no leí mal, en tu versión tampoco aparece aún. De pronto leí mal, voy a leer nuevamente. Muy verdaderamente les digo, el que no entra en el aprisco de las ovejas por la puerta, sino que trepa por otra parte, es el ladrón y saqueador. Entonces, Frank, aquí está refutado. Tú me estás dando dos textos que no aportan absolutamente nada en la discusión. No aportan absolutamente nada en la discusión y obviamente yo tengo que ir a tu ritmo y lo que tú digas, pues yo tengo que refutarlo. Porque en eso fue lo que nosotros quedamos, ¿verdad? ¿Qué más aparece por acá? Juan capítulo 4, verso 14. Bueno, ¿cuánto tiempo tengo ya? Voy para 6 minutos. Juan 4, 14. Porque él me pidió que se lo leyera, pues vamos a hacerlo. Pues ni es necesario ni irnos al griego, porque el griego sería más aplastante en ese sentido. O por lo menos lo que es la expresión interlineal. Le dijo a la mujer: Señor, percibo que eres profeta. Si yo no estoy leyendo mal, la TNM no traduce aún. Le dijo a la mujer: Señor, percibo que eres profeta. Y todos entienden la frase y la idea. Ahora, Juan 4:19 en Reina Valera, me atrevería a decir que tampoco aparece el artículo indefinido. Le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces, Fran, yo no sé verdaderamente usted para qué está utilizando estos argumentos que no aportan absolutamente nada aquí. Bueno. Entonces, Fran nos dice a nosotros ¿por qué ahí se traduce o más bien, por qué se introduce
el artículo indefinido un, y por qué no hacerlo en Juan capítulo 1, verso 1. Juan, si ese es el tipo de pregunta, perdón, Francis, ese es el tipo de pregunta que usted me va a hacer a mí, pues lo siento mucho por usted. ¿Por qué no? Porque no está contemplado en el idioma original, Frank. Sencillo, Frank. ¿Por qué no? Porque no está contemplado en el idioma original. Y aunque usted dijo que no viera las versiones, creo que en su segunda parte le va a tocar apelar a ella misma. Recuerde que la palabra traducción viene del latín traditore, que significa traidor, porque muchas veces en las traducciones se traiciona la idea original. ¿Qué más dice por acá? ¿Qué más dijo Fran por aquí? Que Fran dijo algo de Wallace ahorita, que lo estoy buscando. Ah, sí. Fran nos está vendiendo una idea falsa a nosotros de Wallace, y eso es deshonesto. Es que no podemos quedarnos callados ni pensar que aquí pasó nada. Wallace no cree que Cristo es un Dios. Si Wallace cree que Cristo es un Dios, yo invito que Fran me muestre dónde Wallace creía que Cristo era un Dios. Mira lo que nos dijo Wallace, Fran. Dice, un Dios, un predicado nominal antecede un verbo copulativo y son indefinidos. ¿Por qué tienen que ser indefinidos, Fran? Esa regla se la inventó usted y se la inventó la Westover. Dice, en ocasiones son cualitativos y a veces son indefinidos. Yo sé que Fran está apelando al texto de Wallace que se llama Gramática más allá de lo básico, y él está haciendo alusión a la regla de Caldwell y está diciendo que en este caso, cuando hay un predicado nominal, que evidentemente el sujeto ahí que es el logo está inarticulado en anartros, dice Wallace, porque eso sí es lo que dice Wallace, mayoritariamente tiene que ser cualitativo. Es decir, que le está dando la cualidad de quién. ¿A quién? La cualidad de Dios se la está atribuyendo ¿a quién? Al Logos. Todas las cualidades que tiene Dios el Padre, como Dios las posee también Jesús. Ni más ni menos. Si el Padre fuera de este tamaño, el Hijo fuera de este tamaño. Si el Padre es tan profundo, el Hijo es tan profundo. Porque ahí dice Wallace que mayoritariamente tiene que ser cualitativo. Después dice él también, en ese mismo comentario, haciendo como una especie de reinterpretación de la regla de Caldwell, que hay ocasiones en que es definido y muy raramente, porque esto me lo memoricé yo, indefinido. Pero lo curioso es que Wallace no cita como ejemplo Juan 1.1 en la cláusula C. Y Fran, como sabe que es un libro en inglés, que hasta donde yo sepa no aparece en internet en español y aquí en Colombia no lo consigue, él está haciendo alusión a algo que Fran supone que yo no sé, pero resulta que yo sí lo sé, estimado Fran. Ahora, vamos a mirar lo que dice Wallace en relación a los artículos y en su gramática griega más allá de lo básico. Dice Wallace respecto a Juan 1.1. El uso de los seos sin artículo es debido a su uso como sustantivo cualitativo. Ojo, Fran, lo que dijo Wallace, o escribió. Describiendo la naturaleza o esencia, y yo agrego ahí, a esta parte mía, el ser del verbo, es decir, la esencia o naturaleza del verbo, ¿cuál es? Que es Dios. Por tanto, se descarta, según lo que dice Wallace aquí en esta nota, que se deba decir que es un Dios o se deba traducir que es un Dios, estimado Fran. Bueno, ¿qué más tenemos del estimado Wallace por aquí? Voy a buscar por acá, porque en ese caso, pues, uno tiene que ser muy serio para este tipo de cosas. Bueno, estoy buscando por aquí. Vamos a mirar por acá. Vamos a mirar por acá. Bueno, eso es lo que quiero decir. Wallace terminó decantándose e inclinándose por la traducción, y eso lo tiene que reconocer Frank. El verbo era Dios, o en su defecto divino. Pero él dice que hay que tener cuidado
porque hay personas que le terminan atribuyendo divinidad a las criaturas. En el desespero de negar la divinidad absoluta y completa del verbo, le terminan atribuyendo divinidad a los hombres, cayendo en paganismo y cayendo en idolatría, lo cual es totalmente vergonzoso. Ahora, Fran dijo que no aparece el artículo en Juan capítulo 1 en referencia a la palabra arjé, por lo cual no se debería de traducir en el principio o en un principio. Evidentemente, en el texto griego no aparece un artículo ahí, pero resulta que eso es más a mi favor, Fran, porque si se transliteraliza Juan capítulo 1, verso 1, el cual lo voy a buscar aquí ahora mismo, me queda un poco de tiempo, dice de la siguiente forma: en principio estaba siendo la palabra, y la palabra, estoy leyendo el West Cody Hort, estaba siendo hacia el Dios, y Dios estaba haciendo la palabra. Ojo, Fran, lo que te voy a explicar de mi mente y de mi propia idea. El hecho que no se diga un principio está a favor de mi tesis, porque estaría hablando de un principio eterno y no de un principio humano, y no estaría hablando de un comienzo, porque en ese caso entonces habría que aplicar de comienzo al Padre también, porque si se le aplica comienzo al Hijo, o digamos al Logos, se le debe aplicar ese mismo principio al Padre, porque están interrelacionados los dos sujetos. Y otra cosa interesante que la analicé yo es por qué el verbo es el sujeto preponderante en Juan capítulo 1, verso 1 y 2. Esto no lo saqué de ninguna parte. Simplemente que dice, en principio era el verbo. Primero se habla del verbo antes que hablar del Padre. O sea que Fran nos está diciendo que primero se presenta a un Dios antes que Dios. Y Fran tiene la idea que el Padre solamente es Dios y todo lo que es de Dios es del Padre, como único poseedor de las prerrogativas divinas exclusivamente para él. Pero la pregunta es, ¿cómo se habla primero de un Dios, Fran, y después se habla del Dios verdadero, o el único Dios, o el único que es Dios? Si yo voy a hablar de una persona y de Dios, yo primero hablo de Dios y después de la persona o después de la criatura. Y yo quisiera que tú hicieras alguna mención por qué se habla primero del Logos y después se habla del Padre. Porque si ese Logos es un Dios y se habla primero de él que del Padre, entonces Juan era idólatra y era pagano, como todos que creen que es un Dios. Hasta aquí, los primeros 15 minutos. Fran, activa tu micrófono, por favor. Ponlo nuevamente en cero y a la cuenta de 3 empiezan tus 15 minutos finales. A la cuenta de 3, Fran. 1, 2, 3, va. Muy bien. Lamento mucho, Braulio Latorre, si no estudiaste bien la gramática griega, su sintaxis ahí de la cláusula C, y no estudiaste los predicados nominales que anteceden un verbo copulativo, no sabes explicarlo. Entonces, lo que tú hiciste en todos los 15 minutos fue atacar. Primeramente, ¿qué tiene que ver las profecías falsas, según tú, no? De los testigos de Jehová con el debate de Juan 1.1, no tiene nada que ver, porque, por ejemplo, las iglesias pentecostales también se han equivocado en fechas erradas también. Eso te lo puedo mostrar en otro debate. Pero bueno, no viene al caso. O sea, no sé por qué mencionaste las profecías, ¿no? de la organización, cuando realmente el tema es sobre Juan 1.1, no de profecía. No estamos hablando, estamos debatiendo sobre las profecías. Ahora, voy a volver nuevamente a 1 Reyes 18:27. Aquí está. Enfone megales hotis seos estin. Tú dijiste que el artículo indefinido no aparece en la Reina Valera. Es cierto, la de 1960 no aparece el artículo indefinido. Si ustedes van a Juan capítulo 1, versículo 1, la Reina Valera del 60 no pone el artículo indefinido 1. Entonces yo puedo entender
basado en la gramática griega, no española, basado en la gramática griega, en 1 Reyes 18, 27, que ahí Baal es el Dios verdadero, porque no tiene un artículo indefinido. Si tú me quieres demostrar a mí que en Juan, capítulo 1, versículo 1, porque no tenga el artículo indefinido delante del verbo copulativo, o sea, del predicado nominal, es Dios, Cristo es Dios, entonces Baal es el Dios verdadero. Y lo interesante es que si baja al hebreo, en el hebreo no existe realmente las mayúsculas y las minúsculas. Eso lo puedes verificar tú en el hebreo. No existen las mayúsculas y las minúsculas. Lo que cuando se translitera o se traduce mediante la lengua vernácula, entonces se define si es mayúscula o minúscula. Ahora bien, volviendo a 1 Reyes 18, 27. Aquí el predicado nominal es Seos. El mismo Seo nominativo que aparece en Juan, capítulo versículo 1, antecedido a este verbo presente indicativo activo. O sea, Seos estin. La Reina Valera no pone el artículo indefinido aún. Entonces, Dios, Baal, ¿es definido o indefinido? Porque ahí la Reina Valera me lo está definiendo como definido. Como lo hacen ustedes en Juan capítulo 1, versículo 1. Como definido según la regla de Cowell. Y ahora, basado en 1 Reyes 18:27, te has metido en un grave problema. Braulio La Torre. Te voy a leer lo que realmente Daniel Wallace, ya que tú, en la página 181, gramática griega por Daniel Stephen y Daniel Wallace, dice, es Seo definido. Después de Cowell, muchos tomaron Seos como definido. La palabra era el Dios. Como sustantivo definido, Dios tiene dos menciones definidas. El argumento en que la primera mención, el Dios, es articular y definida. La palabra era con el Dios. Entonces la segunda mención es definida. No tiene el artículo porque en el predicado nominal ante el verbo copulativo y gramaticalmente Juan puede distinguir entre el sujeto y el predicado nominal como artículo solamente con el sujeto. En otras palabras, la única manera para no confundir a sus lectores en cuanto a cuál palabra era el sujeto o era usar el artículo con la palabra y no con Dios. Además, como el artículo Juan habría declarado una preposición convertible, el Dios, la palabra y la palabra. El Dios, en vez de declarar la palabra, era divina. Pero hay un problema al ver a Dios definido. La primera mención de Dios es una referencia a la persona del Padre. Si Juan hace referencia la segunda vez a la misma persona, entonces habría cometido el error de no distinguir entre las personas de la Trinidad de Dios. Juan no quería decir que la palabra era el Padre, sino que la palabra era Dios divino. Ahora, Daniel Wallace está diciendo que el predicado nominal ante el verbo copulativo puede ser definido. Y si puede ser definido, entonces tú estás completamente refutado. ¿Sabes por qué? Porque como la Reina Valera del 60 no pone el artículo indefinido aún, para hacer una diferencia entre Dios verdadero y la deidad falsa de Baal, entonces debemos entender que ahí Seos es definido, como dicen los trinitarios en la gramática de Cowell. Entonces debería traducirse de esta manera. Si es definido, según la regla de Cowell. O sea, el Dios es. ¿Ok? El Dios es. Entonces, si Juan, según ustedes, que era trinitario, entendía que ahí el Logos tenía condición de Dios. Porque es la cualidad de Dios. Entonces yo debo entender también, si vamos a ser estrictamente atropellador, porque estás atropellando la gramática griega como te da la gana a ti, entonces ahí en 1 Reyes 18:27, entonces definido, Baal es el Dios verdadero, porque tiene la misma estructura gramatical de la cláusula C. Hodis, Seos, Esti, en 1 Reyes 18:27, y en Juan 1:1, cláusula C dice Kai, Seos, en, con el verbo copulativo imperfecto, de tercera persona del singular. ¿Viste que es fácil? Has perdido el debate completamente. Entonces,
los predicados nominales, lo que yo te quise hacer explicar a ti al principio, en los primeros 15 minutos de exposición, es que los predicados nominales ante un verbo copulativo pueden ser cualitativos e indefinidos. Y Daniel Guala, vuelvo a la página 181 para refrescar tu mente. En la página 181, mira lo que dice Guala. Guala dice que puede ser cualitativo un 80% de las veces. Estoy de acuerdo con él. Y definido o indefinido. Dice, muy raro, claro. A él no le conviene aceptar de que el logos sea indefinido, o sea, el seos sea indefinido en la cláusula C. Porque en la página 181, y no leíste esa parte, en la página 181, hablando del artículo, aquí está. Vamos a, dice, aquí está. Ejemplos de predicados nominales sin artículo que están antes del verbo copulativo y son indefinidos. Entonces Wallace sí reconoce que hay predicados nominales que anteceden un verbo copulativo, pero son indefinidos. Sí lo reconoce. O sea, más aceptable sería de que Wallace dijera, bueno, los predicados nominales que anteceden el verbo copulativo son cualitativos y definidos, pero no indefinidos. Pero él admite que en ciertos casos de la Biblia, ciertas morfosintaxis, oraciones, donde el sustantivo precopulativo puede ser por indefinición, cualitativo o por indefinición. Dice Wallace, ejemplos de predicados nominales sin artículo que están ante el verbo copulativo y son indefinidos. Y yo te mencioné, creo que uno de los ejemplos aparece en Juan 4:19. Creo que fue uno de los ejemplos que te mencioné, si no me recuerdo bien. Juan 4:19 y Juan 10:1, donde dice que un momento que la alarma se me disparó. Entonces, él pone Juan 4:19. O sea, legei autu he gune kirie seuro jotis profete ei su. ¿Cuál es el verbo copulativo? Ei. ¿Cuál es el predicado nominal? Profete. Que antecede a una conjunción exegética, que es jotis. Y aquí él pone un profeta. Puede ser de indefinido en Juan 1:1, sí o no. Braulio de la Torre está diciendo que los predicados nominales que anteceden un verbo copulativo puede ser indefinido. Claro, como él es trinitario, él va a negarlo a toda costa. De que un predicado nominal en Juan 1:1, no estamos hablando de Juan 4:19, hay traducciones que lo pone cualitativo, sin el artículo indefinido. Como la traducción del Nuevo Mundo, como tú citaste, que no lo pone indefinido, lo pone cualitativo, pero sí puede ser indefinido. Así que si se traduce un Dios o no Dios, no tiene ningún problema. Pero en la gramática griega pasa a ser indefinido. Pasa a ser indefinido. Así que cuando en la Biblia observamos que la palabra era Dios o la palabra era un Dios, el predicado nominal que antecede al verbo copulativo a este sustantivo anatro sí puede ser indefinido, porque el mismo Daniel Guala lo admite en la página 181 en su gramática griega. Y sin embargo, él, de una manera absoluta, dice que seos no es indefinido. Y si no es indefinido, entonces ¿por qué en Primera de Reyes 18:27? ¿Por qué no habla aquí de Primera de Reyes 18:27? ¿Por qué no habla sobre la gramática de Primera de Reyes 18:27? Ahora, cuando vamos a Hechos 28:6, cuando a Pablo lo muerde la serpiente, dice que dijeron que era un Dios. Y ahí aparece el verbo copulativo ennai, que antecede recíprocamente, antecede al sustantivo seos. ¿Y por qué todas las traducciones, incluyendo la traducción del Nuevo Mundo y la Reina Valera, pone un Dios cuando realmente tú mismo dijiste en tu exposición que el artículo indefinido no existe en el griego? ¿Y por qué las traducciones bíblicas en Hechos 28:6 pone el artículo indefinido? Bueno, vamos a ser tan radical como tú haces. Vamos a quitar el artículo indefinido de todas las traducciones bíblicas. Entonces Pablo era Dios, el Dios verdadero,
porque no es indefinido, es definido, como dice Daniel Guala aquí. Daniel Guala dice que sea o no es indefinido. Wow, Daniel Guala y tú estás metido en un problema grave, los dos. ¿Me entiendes? Porque aquí Guala está siendo absoluto en cuanto a los predicados nominales. Si no vamos a aceptar que el predicado nominal, que antecede al verbo copulativo, es indefinido en algunos textos aislados, entonces vamos a ser estrictos en 1 Reyes 18:27, donde el artículo indefinido no aparece, tú mismo dijiste que no aparece en el griego, en la Septuaginta griega, ¿verdad? Entonces, la deidad de Baal es el Dios verdadero, porque lo hace definido. El Dios es a Dios Baal. Oh, entonces, ¿cuántos dioses? Eso es Baal, un Dios pagano, es igual que el Padre. Entonces, nosotros los testigos de Jehová entendemos en Juan capítulo 1, versículo 1, que Cristo es un Dios de condición divina, es un Dios. Porque hay textos aislados donde un predicado nominal, que antecede un verbo copulativo, ya lo he mencionado ya más de 5 veces, es indefinido. Y aparece Hechos 28:6. El naiseo. Ahí podemos verlo. El naiseo. Cuando vamos a Hechos 28:6, que todos conocemos el pasaje, a Pablo lo muerde la serpiente en la isla de Malta. Aquí mismo, lo voy a poner aquí mismo. Mira, voy a ponerlo aquí ampliadamente, mira, mira. ¿Cómo lo traduce la Logos Logo? No pone el artículo indefinido ahí, la Logos Logo. Tu propio interlineal griego español. Aunque pone la palabra Dios en acusativo, aquí pone Dios en minúscula. Pero ¿dónde está el artículo indefinido en la interlineal ahí? En tu propio interlineal. Entonces Pablo era el Dios verdadero. ¿Viste que tiene la misma estructura gramatical de Juan 1:1? Con la diferencia que es recíproco. O sea, el predicado nominal es recíproco porque nae antecede a seon. Pero es recíproco. O sea, auton es nae seon. A él ser Dios. A él ser Dios. Entonces, ¿me puedes explicar por qué tu interlineal no pone el artículo indefinido aún? Ahí en Hechos 28:6. ¿Por qué no lo pone? Auton en nae seo. Y estamos hablando de un verbo presente activo del infinitivo, del indicativo, mejor dicho. El nae es un verbo que vemos aquí, un verbo presente activo. El nae, vamos a ponerlo aquí, el nae, míralo aquí. Pero sin embargo, seon no tiene artículo indefinido. ¿Por qué tu prueba interlineal no pone el artículo indefinido? Porque no lo pone. Para separar o sea, separar a Pablo como un dios, porque pensaron los hombres, los habitantes de la isla de Malta pensaron de que era un dios porque lo mordió la serpiente y el veneno no le hizo nada. Pero sin embargo, ¿por qué la traducción? Mejor dicho, ¿por qué la interlineal loco no lo pone? Pero sin embargo, cuando va la Reina Valera, mira, la Reina Valera lo pone un dios, míralo ahí, mira. Era un dios. Y cuando vamos a la interlineal, no pone el artículo indefinido aún. Quiere decir que tu propio interlineal, porque tú dijiste, en 3 debates que hemos tenido, tú no me quieres aceptar ninguna literatura tuya trinitaria, ni traducciones bíblicas, ni comentarios, ni diccionarios exegéticos o ilustrados, porque tú dices que tú no estás amarrado a ninguna traducción y ahora estás yendo las traducciones. Bueno, como tú estás yendo las traducciones, yo voy a agarrarte por ahí también. Entonces, me explica en tu intervención por qué razón Frank, ahí no pone 15 artículo. minutos, 52 segundos. Ya, está aquí. Compruébalo. Bueno, listo. Gracias, Frank. Esperé que pues terminara, pero como no lo hacía, entonces me tocó intervenir. Ok, vamos a parar aquí el cronómetro. Oh, bueno, voy a proyectar pantalla. Proyectar pantalla, compartir pantalla. Listo. Empiezan mis 15 minutos a partir de ahora. Bueno, hemos visto
los mismos lugares comunes. Y bueno, vemos que realmente Fran no se preparó para este debate. Yo la verdad esperaba, como decía ahorita, mucho más de Fran, pero no sé por qué Fran en estos debates conmigo es tan tímido. Fran por segunda vez se declara ganador de un debate. Como nadie le ha dicho que él ganó el debate, él mismo quiere decirlo. Fran, tendrás que ir a un espejo y repetir 1000 veces que tú ganaste el debate para ver si de pronto tú te crees eso. Pero en las preguntas volveremos a ver tu confusión y veremos a ver que tú ni conoces la Biblia, porque si no te cito el texto bíblico, tú no sabes de qué te estoy hablando. Y veremos nuevamente que tú vas a renunciar por cuarta vez, ya que en las veces anteriores siempre renuncias a tu doctrina, sin ningún pudor. Hoy volverás a renunciar a tu doctrina y te acordarás de mí, estimado Frank. Así que eso que usted ganó el debate, eso es una total mentira. Porque usted con otro es un tigre, pero cuando viene con el pastor Braulio lo veo muy mansito, ni siquiera usa tu argumento, porque este debate que tú tuviste, yo lo vi que lo tuviste con otros pastores. Por lo menos espero que me hagas preguntas de fondo. Bueno, el asunto del primer libro de Reyes 18:27, no me voy a desgastar en un argumento que no es argumento. Eso fue una regla que se inventaron los testigos de Jehová y la Watchtower, que si no aparece el artículo definido en relación a Dios, como a ellos les conviene en el caso Juan 1:1c, entonces necesariamente tiene que ser indefinido. Y Fran miente sin ningún pudor. Yo te invito, Fran, que después del debate te arrodillas ante Jehová y le pidas perdón por tu mentira, que Wallace apoya eso. Entonces nos viene a hablar a nosotros de predicado nominal, de artículos de sustantivo neutro, como si nosotros no supiéramos lo que nos está hablando, Fran. Un predicado nominal es cuando tiene un verbo copulativo. Es ser o parecer. Eso cualquiera lo sabe, por lo cual no hay que darle ni siquiera ninguna mente a eso, porque eso todos lo sabemos. Pero usted nos ha vendido la mentira que Wallace dice que cuando es así, entonces tiene que ser indefinido. Eso es una mentira, es una aberración la que usted ha dicho, igual, y Frank. Va bien, reconozca que no tienes argumentos, pero no mienta tan descaradamente. Porque Wallace nunca dijo que en Juan 1:1, cláusula C, se debía traducir un Dios. Y yo te dije, si Wallace lo dijo, preséntalo, pero como no lo tiene, no lo puedes presentar. Por otro lado, Wallace dice, y la verdad, hasta donde yo leí, él no dice que es el 80%, no sé dónde sacó usted eso, dice que la mayoría, o casi siempre se refiere a que ahí tiene que ser cualitativo, en la cláusula C tiene que ser cualitativo, porque Zeus ahí está cumpliendo la función de atributivo, y esa parte final de la cláusula, esa parte C, es una oración atributiva. Es decir, que todos los atributos que tiene el Padre como Dios le pertenecen a Jesucristo en la misma medida, y usted ahorita ni siquiera tocó eso. Entonces usted no me venga a hablar que predicador nominal, que anar, no, porque yo sé de lo que usted me está hablando. Pero tus argumentos son tan infantiles y tan obvios que yo ni siquiera tengo necesidad de tratarlo, Frank. Ahora, persistes en primer libro de 18:27, porque la verdad no traiste más nada para el debate, y yo entiendo que no tienes argumentos, porque tú ahora nos quieres vender la mentira que entonces Baal es un Dios verdadero, según tú. Pero a usted se le olvida que a Baal se le llamó en la Biblia que era falso. Y que el contexto de lo que estamos hablando en Primero de Reyes, capítulo 18, es que los falsos profetas adoraban a Baal y por tanto Baal era falso. Y a Baal siempre se le llama falso. Ahora, ¿tiene usted un texto, Fran, donde a Cristo se le llame que es falso? ¿O a Cristo se le llama un falso Dios? No lo tiene, Fran. Y pudiera darte 10,000 horas y no vas a mostrarme el texto. ¿Por qué Baal no es Dios verdadero? Porque la Biblia lo llama un Dios falso. Y usted ahorita dijo que para determinar si es un artículo definido, cualitativo o indefinido, el contexto es lo que lo determina. Entonces el contexto determina que Baal es un Dios falso. Tenga o no tenga el artículo. Pero el contexto de Juan 1:1 no demuestra que Cristo, Frank, es falso. O que Cristo sea un Dios falso. No lo demuestra, Frank. No demuestra eso. Entonces el contexto me está diciendo que Cristo tiene que ser necesariamente Dios, porque a Cristo se le llama Dios, pero no se le llama que es un Dios falso como el caso de Baal.
Ahora, ¿qué más dijo Fran por aquí? Dice. Y siga con Wallace en su mentira. Pero ahorita vimos que Wallace dijo que Zeus ahí está indicando, y lo voy a citar nuevamente para citarlo justamente y no mentir sobre Wallace, porque es muy vergonzoso mentir. Dice Wallace, gramática griega más allá de lo básico. El uso de los Zeus sin artículo es debido a su uso como sustantivo cualitativo. Aquí él se inclina porque es cualitativo, describiendo la naturaleza o esencia del verbo. ¿Por qué no dice esto? ¿O es que Wallace se contradice, Frank? Mientras yo tengo palabras textuales donde Wallace dice que el verbo, el logo es Dios, que tiene la naturaleza y la esencia del Padre, que es Dios, tú no tienes una referencia de Wallace donde él diga que se debe traducir un Dios o que Cristo era un Dios. Y ahí está totalmente refutado y ahí es donde usted perdió su debate. Pero como usted no trajo más nada y yo sí traje otras cositas, yo le voy a enseñar. Fran, yo lo voy a ilustrar. Usted me puede llamar a mi número y te puedo dar clase de la clase que se da a las personas que empiezan a recibir conocimiento en la iglesia donde yo pastoreo. Muy bien. Vamos a mirar, por ejemplo, por acá, ¿qué dicen los eruditos? Y no unos, sino muchos. Por ejemplo, yo te voy a citar a Spiro Sócrates, que creo que tú no sabes ni quién es Fran, perdón. Spiro Sócrates. Después te voy a poner el nombre para que lo conozcas. Que era griego y que hablaba griego. Y él dijo que traducir Juan 1:1, un Dios es una aberración. Un hombre que hablaba, pensaba y su estructura mental, lingüística y oral era el griego. Nada más y nada menos que un griego. Y él dijo que era una aberración traducir así, de esa forma. Ahora, vamos a ver qué mismo dice él. Spiro Sócrates dice en su libro What's Greek God, dice lo siguiente: el verbo posee sin limitaciones los mismos atributos, la misma esencia y naturaleza de Dios Padre. Una persona que hablaba griego, no fue uno que aprendió. ¿Qué más tenemos por aquí? Tengo tantos eruditos para citar. Bueno, Vine dice, Zeus se usa con artículo definido. Sí, es decir, como un sustantivo anartros. En cuanto a este último habitual emplear artículo con nombre propio cuando se menciona por segunda vez. Hay, por supuesto, excepciones como la ausencia del artículo sirve para enfatizar o dar precisión al carácter o naturaleza de lo que se expresa en el sustantivo. Un ejemplo notable de esto se usa en Juan 1:1. Y el verbo era Dios. Spiro Sócrates, Wallace, y ahora te cito a Vine. ¿Qué más tenemos por acá? Tengo tantos porque me puedo dar el lujo de escoger. Bueno, ¿qué más dice? Danny Manti dijo que dice en cuanto al uso del artículo con Zeus Juan 1:1. El uso de Zeus Juan 1:1 es buen ejemplo y el verbo era con el Dios. Apunta a la relación de Cristo con la persona del Padre y el verbo era Dios, otro experto de esto. ¿Qué más tenemos por aquí? Ven, vamos a citar otro erudito por aquí. Kenny Witz dice, bueno, vamos a ver qué nos dijo aquí, porque es que tengo tanta información que tengo que escoger. Si Juan hubiese querido decirlo tan siquiera por implicación lo que la sociedad tal haya querido interpolar a Juan 1:1, interpolar, introducir, porque es una interpolación ahí, sin pudor. Tenía un mínimo de 3 formas a su disposición en lo que pudo haber hecho y el verbo era algún Dios, utilizando tis. Y el verbo era como Dios. Y el verbo era divino, bajando a Jesucristo a la categoría de un simple sujeto que tenía algún poder de Dios. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, yo creo que ya con eso erudito es suficiente. Vamos a cerrar por aquí esta parte. Ahora, usted dijo, Fran, ahorita, que el contexto determina si debe ser definido o indefinido. Evidentemente, el contexto determina que debe ser definido, cualitativo, porque en Juan capítulo 1, verso 3, se dice del verbo lo siguiente. Voy a leer aquí en Juan capítulo 1, verso 3, Huesco dijo, todas cosas a través de él llegó a ser, y aparte de él llegó a ser ni una cosa cual ha llegado a ser. Ojo, ese un Dios de Juan capítulo 1, verso 1, el contexto dice
que ha creado. Usted dirá, no, es un agente, es un instrumento, que es una preposición instrumentativa. Pero el punto aquí, Frank, es que ese ser, o digamos no, ese Jesús, ese Logos, creó. Y la creación, Frank, es una prerrogativa exclusiva de Dios. Ahora usted podrá decir que yo tengo una brocha y que yo pinté con la brocha, entonces igual yo fui el que pinté y no lo hizo la brocha. Pero resulta que ahí hay una falacia de categoría. ¿Por qué? Porque la brocha es inanimada. Y cuando se habla del Padre y se habla del Logos, y ese Logo en Juan 1.3 es creador, evidentemente estamos hablando de una persona que tiene inteligencia y vida independiente. No se puede decir que Cristo es el instrumento por el cual Dios hizo la creación y negar que Él es creador. Porque usted entonces tiene dos creaciones y tiene niveles de creador, siendo el Padre un nivel de creador mayor y el Hijo, en este caso el Logo, un creador de bajo nivel. Por otro lado, tiene usted dos creaciones. El Padre creó al Hijo y entonces viene una creación que surge a partir de que el Padre utiliza a Cristo como un instrumento para hacer las cosas. Porque como el Padre de los testigos de Jehová es inválido, es incapaz, tuvo que crear a un creador para que lo ayudara a crear. ¿Qué clase de Dios crees tú, Frank? Tiene dos formas de creación y tiene dos niveles de creador. Y ahora te voy a citar nuevamente a Spiro Societe para colocarte la lápida en nuestro último debate, lo que dijo un hombre que habló, pensó y siempre se expresó desde toda su vida en griego, aunque después aprendió el inglés. Dice, el erudito del griego muy altamente reconocido en el mundo académico, Spiro Societe, dice, la preposición di a través se usa para escribir cuando alguien es tanto el autor de la acción como el intermediario que lo hace. También se refiere al autor o causa primaria cuando el autor de la acción hace algo por medio de sí mismo en lugar de otros. Y cita como ejemplos Romanos capítulo 11, verso 36 y cita también 1 Corintios capítulo 1, verso 9. Y en relación a Juan 1.3, porque el contexto lo determina, dice, en tal caso Juan 1.3 queda correctamente traducido en su contexto cuando nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dejándonos saber que el Hijo es tanto el autor de la creación así como la gente que lo hizo. Ahí te estoy citando a un erudito que tú ni siquiera sabes quién es ni sabes cómo se escribe esto. Porque usted me estaba diciendo a mí, no, que el contexto lo determina. Sí, el contexto está determinando que Cristo tiene que ser Dios porque Cristo es creador. El contexto está determinando que Cristo tiene que ser Dios porque a Cristo nunca se le llamó falso, como si se le llamó a Baal. Y en el caso de Hechos capítulo 28, verso 6, que tú crees que es el gran argumento, el contexto determina que el contexto determina que Pablo no es Dios, por lo cual todos comprenden que Él es un Dios, Frank. Porque no está conectado con la divinidad. Hechos 28, 6 no está conectado con la divinidad, no está conectado con el Padre, no está conectado con el Dios verdadero. Entre tanto que Juan capítulo 1, verso 1 y 2, sí está conectado con el Padre. Está conectado con el Padre y al estar conectado con el Padre me está diciendo que ese logo es Dios. Porque ese logo en Juan 1.3 crea. ¿O no crea, Juan? ¿El logo creó o no creó? Y si el logo creó y el crear es una prerrogativa única y exclusivamente de Dios, entonces el logos, por contexto doctrinal, tiene que ser Dios. ¿Y por qué tiene que ser Dios el logo? Porque al logo nunca se le llamó falso. Ni se declaró que él era falso. Y si quisiera decir en alguna alusión de los fariseos, bueno, entonces está en la doctrina de los fariseos que creían que Jesucristo no era verdadero. Porque a Baal se le llamó falso. Y al llamársele un falso Dios y que solamente Jehová era el Dios verdadero, se descarta que Baal fuera un Dios verdadero. Y era un Dios totalmente falso, cosa que nunca se le atribuía a Jesús.
Bueno, Fran, vamos al momento de las preguntas. Déjame beber un poquito de agua. Bueno, voy a mirar que tenga las preguntas por acá, las que te voy a realizar hoy. Correcto, aquí las tengo. Guardadas como un tesoro y como testimonio de lo que vendrá ahorita. Ok. Bien. Ok. Listo, Fran, ¿me estás escuchando? Dale, puedes hacer tu primera pregunta. Por esta ocasión, Fran, voy a dejar los 3 minutos. Bueno, lo voy a quitar de pantalla para que esto no genere ninguna polémica. Ok. En cero. Ok. Igual tú también llevas tu cronómetro allá. Ok. Fran, hazme tu primera pregunta, por favor. Muy bien, basado de Juan 10:33, donde le respondieron los judíos diciendo, por buena hora no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Este texto ustedes lo utilizan mucho para decir que Cristo es Dios. Sin embargo, me gustaría, ¿por qué razón tu propio interlineal griego-español de Tischendorf pone Dios en minúscula a Cristo? Aquí está, en minúscula. Míralo aquí, mira, en pantalla. La pregunta sería, dime. Fran, disculpa. Fran, no te oí la pregunta porque se me cayó el internet, no sé si vistes. Ok. Está bien, está bien. Juan 10:33, perdón, Juan 10:33. Un momento, Fran, disculpa. Juan Sí. 10:33. Es que el internet me funciona bien, menos en los debates. Ok. Ahora Fran, ¿me pregunta. oyes? Sí, Sí. dame la pregunta. Sé que Juan 10:33, pero no escuché decir la pregunta, estimado Fran. Y te Sí. lo digo Los con sinceridad fariseos. porque tú sabes que yo nunca digo que Sí. me No, no, repita. no hay problema, no hay problema, no hay problema. Si es el problema del internet. Los Sí, de fariseos le hecho se me dijeron cayó el momento. Oh, correcto, Fran, te sí. escucho. Adelante. Los fariseos en Juan 10:33 le dijeron, te estás haciendo a ti mismo Dios. Sin embargo, la Reina Valera pone Dios en mayúscula, pero me gustaría que tú me dijeras, ya que tú dices que ya, bueno, ya te estás aferrando, ya estás interviniendo en tus traducciones, estás utilizando erudito, pero bueno, me gustaría, ¿por qué razón la palabra Dios está en minúscula ahí? A ti mismo digo, míralo aquí, mira, Seon, de caso acusativo, masculino singular, pone Dios en minúscula a Cristo. Entonces, ¿es Cristo un Dios verdadero o falso? Según Juan 10:33, basado en la Trinidad de Tischendorf, griego español. Pierde mi tiempo. Bueno, Fran, una pregunta muy fácil. Dijeron los fariseos. Los fariseos le dijeron a Jesús que él sacaba demonios por el espíritu de Baal. Perdón, por el espíritu del Cebú, el dios Mosca. ¿Quiénes lo dijeron, Fran? Los fariseos. Si lo dijeron los fariseos que le dieron a Jesús demonios, fueron los mismos que le dicen, tú te haces un dios. El que aparezca en el interlineal, que creo que es el Tischendorf que tú me estás citando, no quita ni pone. Porque usted ahorita mismo dijo, y eso lo sabemos que ocurre tanto en los códices hebreos como en los códices griegos. Hay códices enunciales totalmente escritos en mayúsculas y hay unos que están totalmente escritos en minúsculas, lo cual no determina absolutamente nada. Aquí lo que se está determinando, Fran, es que será el pensamiento de los fariseos. Y yo te voy a responder con el pensamiento de un hombre inspirado por Dios. Para ilustrarte, Fran, y para que aprendas doctrina. Juan capítulo 5, verso 18, bueno, lo voy a citar de memoria. Dice, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Y tanto aprobó eso, óigase bien, el apóstol Juan, que lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. El apóstol Juan escribe de Jesús que al ser hijo de Dios era igual a Dios, con todas las prerrogativas divinas. Y por otro lado, están los fariseos diciéndole, tú te haces un Dios. Por lo cual, la expresión, la idea de los fariseos de Jesús, aquí no vale absolutamente un peso, porque eran ideas cerradas. Esos mismos fariseos llamaron a Jesús demonio, llamaron a Jesús hijo de fornicación,
y llamaron que echaba demonios por el espíritu de Belcebú. Y tú le crees a los fariseos más que creerle al Espíritu Santo y al apóstol Juan en Juan 5:18. Esa es mi respuesta, Frank. Listo, Frank. Puedes siempre reiniciar tu cronómetro para Sí. que todo quede transparentemente. La segunda pregunta, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Basado en Hechos 28:6, el Legon, Auton, Einai, Seo. Muy bien, aquí está la estructura gramatical morfosintáctica. O sea, el ego, auto, Einai, Seo. O sea, verbo imperfecto, activo, indicativo plural, el ego, sumado pronombre demostrativo, identidad acusativo masculino singular, auto, que él, Einai es un verbo copulativo, presente activo, infinitivo. Y Seo es finalmente el objeto directo. Aquí vemos el objeto directo, complemento directo. Aquí está. Muy bien. Basado en la interlineal tuya, trinitaria, en Hechos 28:6. ¿Por qué razón no aparece el artículo indefinido a Pablo aquí? En Hechos 28:6 y en la Reina Valera así. ¿Por qué no pone el artículo indefinido? ¿No significa esto que Pablo es el Dios verdadero? Por no tener el artículo indefinido. ¿Lo? Sí, te estoy escuchando. Está congelada la imagen tuya. No sé si es, me parece que es en internet Hola, tuyo. hola, hola. ¿Me oye, Frank? Sí, sí te escucho, tu imagen está congelada. Déjeme ver aquí, a Sí. ver. No, el internet está molestando. Como cosa Sí. rara. Bueno, Frank, me dices que en Hechos 28:6 no aparece, en la Reina Valera no aparece el indefinido. No, en la Fariseos. interlineal. En la interlineal. ¿Cuál Griego español. interlineal, dime? Es de Tischendorf, griego español. Trinitaria. Interlineal trinitaria. De Tischendorf. Espérate un momentico ahí. Correcto, Frank. Bueno, empieza mi tiempo. No voy a tomarme mucho tiempo, va a mi tiempo. Bueno, el hecho que en el interlineal no aparezca el artículo indefinido, número uno, es porque no aparece en el griego. Número dos, esto no quiere decir absolutamente nada, Frank. No quiere decir absolutamente nada, Frank, porque vuelves a caer en el mismo error y no aprendiste de la pregunta anterior. ¿Quiénes estaban creyendo que él era Dios o un Dios o una deidad o alguien sobrehumano? Eso lo estaban creyendo los supersticiosos de la isla. Eso no lo estaba creyendo Frank, no lo estaba creyendo Juan, no lo estaba creyendo el apóstol. Es como cuando sucedió el caso en Hechos capítulo 14, cuando estaban pensando que Bernabé y Pablo eran divinidades griegas. O cuando la gente pensaba que la sombra de Pedro curaba. ¿Creerás tú que la sombra de Pedro curaba? ¿Creerás tú a alguien que que Pablo y Bernabé eran deidades encarnadas de la mitología griega? Verdaderamente, Frank, qué preguntas tan infantiles estas. No entiende que ese es el pensamiento supersticioso de los habitantes de la isla. Así como ellos pensaban que eran dioses bajando en forma humana, en el caso de cuando están en Listra, capítulo 14 de Hechos, aquí sucede exactamente lo mismo. No es que Dios lo esté diciendo, ni el escritor Lucas lo esté diciendo. Era la superstición de los habitantes de la isla que pensaban eso. Y tú lastimosamente no te das cuenta de eso, desperdicias tu segunda pregunta. Esa es mi respuesta, Frank. 2 minutos exactamente. Muy bien. Tercera pregunta. Fran, disculpa un Ya. momento.
he notado que hoy te oigo con mucha dificultad. No sé si sea el volumen de tu teléfono o sea que al hablar por el micrófono, pero veo que mi computadora está en máximo volumen, pero te oigo como, o sea, sí te escucho bien, tengo que agudizar mucho el oído. Tú disculpas si de pronto tu ¿Se lo oye audífono poco? se oye como bajito. Adelante, Frank, con tu tercera pregunta. Bajito. Perdón un momentico, No, déjame, no, yo lo déjame subir. escucho bajito, o sea, tengo que agudizar más. Pensaste a ponerme audífonos, pero ya habíamos entrado al programa. Sí. Adelante, Frank. Muy bien, tercera pregunta. ¿Puede un verbo copulativo que antecede a un predicado nominal ser indefinido en Juan capítulo 1, versículo 1? ¿Sí o no? No, ¿Puede el verbo copulativo, ahí, déjame repetirte la pregunta para que me entiendas bien. ¿Puede el verbo copulativo que aparece en Juan capítulo 1, versículo 1, antecediendo al predicado nominal seos, ser indefinido, sí o no? no, esa es mi respuesta. ¿Ya? Sí, señor, no. NO, Muy bien. un segundo me tomé. Ajá. Cuarta pregunta. Según Primero de Reyes 18:27, cuando vamos a la morfosintaxis griega, vemos que la palabra Dios, y vamos a la traducción de la Reina Valera, no pone el artículo indefinido aún. ¿Significaría esto que Baal sea el Dios verdadero? ¿Sí o no? Ese es mi tiempo. Cuarta pregunta perdida, Fran. Te lo expliqué ahorita. Te lo expliqué ahorita. Baal, el dios del trueno, del paganismo cananeo, te ilustro por si no lo sabías, que se reflejaba en rayos, fuego, etcétera, etcétera, que después se termina convirtiendo en el Zeus griego, siempre fue categorizado como un dios falso. Siempre fue categorizado como un dios falso. Que Reina Valera no traduzca ahí un dios, no quita ni pone, estimado Frank. Pero el contexto está determinando que Baal nunca le respondió a los 450 profetas falsos, no solamente Baal, sino de Acera también. Nunca respondió porque no existe. Y al no existir Baal, necesariamente es un dios falso. Ahora, cuando Elías clamó 3 veces a Dios, casualmente 3 veces, y glorificó a Dios, hubo una manifestación en fuego maravillosa que lamió el agua que estaba sobre las zanjas. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? Jehová es el Dios verdadero. Porque Jehová respondió. Y si Jehová es el Dios verdadero y no hay más que un solo Dios, por conclusión necesaria y perspicacia y entendimiento, vale, es un Dios falso. Esté o no esté el artículo indefinido ahí. Porque así lo muestra la doctrina, porque así lo muestra todo el contexto del primer libro de Reyes, capítulo 18. Baal nunca respondió porque no existe. Elías se burlaba de él y le dice, de pronto esté durmiendo. Lo que sabemos que el hebreo le está diciendo es como si estuviese en el baño, para utilizar ese eufemismo. ¿Negará, pensará o dudará alguien que Baal es un dios falso? No creo que nadie lo haga. Lo coloque o no Reina Valera ahí, eso no quita ni pone. Toda la escritura, todos los profetas siempre dijeron que Baal era falso. Primer libro de Reyes, capítulo 18, solo Jehová contestó, Baal nunca contestó porque Baal no existe. Así o más, Fran. Quinta y última pregunta, Fran. Muy bien. Basado en Salmo 138:1, donde dice que Dios está en la asamblea de los ángeles, de los Elohim, porque Elohim se le aplica a los ángeles. La pregunta sería, ¿son los ángeles en el cielo, al lado de Dios, dioses falsos o verdaderos? Respuesta, quinta pregunta muy fácil. Los ángeles nunca han estado ni estarán a la categoría de Jesús. ¿O si están a la categoría de Jesús? No.
Los ángeles nunca han estado en un principio, en el principio o en principio con el Padre. Los ángeles nunca han creado. Los ángeles nunca se han autodenominado como la verdad, no como una verdad, sino como la verdad. Simple y llanamente, los ángeles, al aplicarse ahí el término Elohim, son ejecutores de la voluntad, los juicios y la obra de Dios. No se puede categorizar a Jesús, el Hijo de Dios, el Logos, en la misma categoría de los ángeles. Porque a cuál de sus ángeles llamó, mi hijo eres tú, adórenle, los ángeles, etcétera, etcétera, en Hebreos capítulo 1, verso 6. ¿Están los ángeles a la estatura de Jesús? No están los ángeles a la estatura de Jesús. Entonces la pregunta es una, ¿cómo se dice? Tengo tiempo todavía. Un falso dilema. Porque los ángeles no son dioses. Y nunca en la historia se ha disputado si son dioses o no, Frank. Nunca se ha disputado eso. Hebreos capítulo 1, verso 14. Te doy doctrina, Frank. Te doy doctrina. Espíritus o vientos o alientos ministradores a favor de los que serán herederos de la salvación. Reina Valera 1960. No son dioses. No son dioses verdaderos ni son dioses falsos. Son ejecutores de la obra, voluntad, castigo y juicio de Dios. No entran en la misma categoría de Logos, porque el Logos estuvo en principio. Eso usted nunca me lo refutó, porque al no tener el artículo ahí, Arqué, Juan 1.1, yo lo puedo tomar como un principio eterno y atemporal. Nunca crearon los ángeles y nunca se le ha dado gloria ni alabanza. Son dos categorías totalmente distintas. Espero, Frank, que cuando vaya a hacer la refutación sea justo en lo que yo responda. Hasta ahí mi quinta respuesta, perdón. Bueno, llegó el momento de mis 5 preguntas. Bueno, esperemos que... aquí están las respuestas. Acá está. Fran, ¿me escuchas bien? Sí, sí, te escucho. Muy bien. Ok. Bueno, voy a activar el cronómetro cuando te haga mi primera pregunta. Igual tú lo haces allá, no hay problema. Okay. Bueno, Fran, mi primera pregunta es molto facile. Dice la primera pregunta. ¿Estás preparado, Fran? Sí. ¿Seguro? Dale. Mírame a la cara, Fran. ¿Estás preparado? Listo, va. No me subestime. Dale. No te estoy subestimando. Es que vi que la... Entonces, estoy preparado y ya te lo... Vi que la pantalla se congeló. Por eso tienes, mírame a los ojos. Ok. Porque, bueno, supongo que no es tuyo, sino el mío, porque el internet de Estados Unidos es muy bueno. Listo. Ok, primera pregunta, Fran. Lo que el Espíritu Santo inspiró inalterablemente es Kai Seos en Hologos, ¿sí o no? Piensa, Fran. Bueno, la pregunta... ¿Me escuchas? Sí, señor. La pregunta tuya es un disparate. Porque ahí se está hablando de Jesucristo, no está hablando del Espíritu Santo. O sea, Kai Seos en Hologos se le aplica a Jesucristo. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo? Aparte, no estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando, ahí la cláusula C, no aparece el Espíritu Santo. Si apareciera el Espíritu Santo, entonces fuera la Trinidad. Porque en Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio era la palabra. Ahora, cuando vamos a la segunda cláusula, la palabra estaba con Dios. ¿Por qué la Biblia no dice que la palabra estaba con Dios y el Espíritu Santo? ¿Por qué se excluye? ¿Por qué Juan, siendo trinitario, según ustedes, excluye al Espíritu Santo de la cláusula B? O sea, debería decir el texto, en el principio la palabra estaba con Dios y el Espíritu Santo. Así que tu pregunta es infantil.
es efímera, es inconsistente, no tiene sentido lo que tú me estás diciendo. Esa es mi respuesta. Gracias, Fran. Fran, después puedes escuchar de nuevo la pregunta en la grabación, ¿oíste? Muchas gracias. Segunda pregunta, Fran. Bueno, ahora no te estoy viendo. Bueno, listo. Segunda pregunta. El hacer dioses, que es una acción condenada en el Tanat, ¿es una acción de los hombres o es obra del creador? Adelante, Fran. Explique la pregunta de nuevo y darle más, formula mejor la pregunta, porque esas preguntas que tú haces, ¿me entiendes? No le veo coherencia, no tiene Fran, coherencia. disculpa. Explica mejor. Mi pregunta es así. Después, en la refutación, yo te demostraré que sí tiene coherencia. Ajá. Esa es mi pregunta. ¿La contestas o no? Eres libre. Te la puedo decir nuevamente, pero no la reformulo. El hacer dioses, que es una acción condenada por el Tanat, ¿es una acción de los hombres o es obra del creador? Adelante. No te voy a responder la pregunta porque no la entiendo. No la entiendo. Pasa a la tercera pregunta. Un momento, Fran. Correcto. Tercera pregunta. Ese que es un Dios, obviamente esta pregunta la hago desde tu perspectiva, ese que es un Dios es el mismo sujeto de Juan 3:16. Adelante. A ver, déjame buscar el texto. Yo no sé por qué haces esas preguntas así, de verdad. Déjame ver. Juan 3:16. Muy bien. Muy bien, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda. La pregunta es, bueno, tú dices que ese que es un Dios, ¿me puedes decir la pregunta de no? Por tercera ocasión. Ese que es un Dios en Juan 1:1 es el mismo sujeto de Juan 3:16. Es una pregunta. Bueno, ahí en Juan 3:16 está hablando del Hijo unigénito, o sea, Hiu monogenes. Claro que se está refiriendo a Jesucristo como el Hijo unigénito. No está diciendo ahí que sea el Dios verdadero, porque la palabra unigénito es aplicada nada más al Hijo, no al Padre. Y ustedes dicen que la palabra monogene significa el único en su clase, en su especie. Entonces, si Cristo es el único en su especie, basado en Juan 3:16, el Hijo unigénito, entonces Jehová no es la misma, el Padre no es la misma sustancia del Hijo. Porque si fuera la misma sustancia, al menos la palabra pater monogenes apareciera en Juan capítulo 1, todo el contexto más abajo en el 18, porque en el 18 dice monogenes seo, aplicado a Cristo. Pero es que la pregunta no está bien formulada. Tienes que hacer las preguntas bien hechas. Esa es mi respuesta. Gracias, Fran. Cuarta pregunta. Un Dios puede reclamar para sí la misma fe que se debe tener al Dios verdadero, ¿sí o no? Adelante. Vuelvo y repito, las preguntas tuyas son inconsistentes, brother. No te las voy a responder porque no entiendo las preguntas. Son preguntas ambiguas, sin lógica. Son preguntas, ¿cómo decirte? Sin base. Preguntas mal formuladas. Preguntas inconsistentes. Son preguntas de forma disparatada, ¿entiendes? Esa es mi respuesta. Gracias, Fran, por lo que me toca, como dicen aquí en Colombia. Listo, Fran. Quinta pregunta. Un Dios puede estar en el Dios verdadero y el verdadero Dios
¿Puede estar en un Dios? Adelante. Bueno, de forma metafórica, en el sentido porque dice la Biblia que él salió de Dios. Pero en muchas ocasiones Jesucristo está separado. Por ejemplo, en la cláusula B, donde dice que la palabra estaba con Dios en el principio, no es que estaba dentro de Dios. Porque si fuera dentro de Dios, en vez de aparecer la preposición acusativa pros, ahí en la cláusula B, tendría que venir la preposición eis, que ahí sí significa en, o sea, o dentro. Pero Juan, como no era trinitario, Juan era monoteísta al 100%, monoteísta judío, entendía que la palabra, el logo, estaba al principio con Dios como dos identidades completamente diferentes. Esa es mi respuesta. Gracias, Fran. Bueno, saludamos a todas las personas que nos están viendo. Tenemos 43 personas ahora en directo, más de 300 comentarios. No estamos viendo, ni Fran ni yo vemos los que están ahí, pero pueden opinar abiertamente, siempre y cuando no haya calumnias. Usted puede decir que yo soy negro, feo, loco, puede decir que soy pobre, pero si usted viene a decir que yo soy tramposo, engañador, que hago trampa en el debate, eso es calumnia. Usted podrá decir lo que quiera de Fran, pero no puede calumniarlo ni decir que él hace cosas indecorosas. No aceptamos las calumnias, ni las aceptaremos nunca en este canal. Personas que no van al argumento, sino a la parte personal. Cosas que a veces se nos salen de la mano. Fran, empieza tus 10 minutos de refutación ya. Bueno, muy bien. En las 5 preguntas que le hice a Braulio de la Torre no contestó de manera afirmativa. Porque en la primera pregunta que yo le hice en Juan 10:33, que si era un Dios, él se desvió completamente. Evadió porque su propia interlineal, el griego español de Diciendo, ponía la palabra Dios aplicado a Cristo en minúscula. ¿Por qué razón? Porque los trinitarios critican la traducción de Nuevo Mundo a poner la palabra Dios en minúscula aplicado a Cristo en la traducción de Nuevo Mundo, Juan, capítulo 1, versículo 1, la cláusula C. Y él se fue completamente del contexto de la morfosintaxis griega, porque yo al principio le dije muy bien claro a él que íbamos a analizar morfosintaxis griega, no íbamos a analizar hermenéutica, ni íbamos a analizar la interpretación privada de una manera explicativa, personal de uno, sino basado en la gramática griega. Él tenía que haber recurrido a la gramática griega de Juan 10:33 y tenía que haber afirmado por qué razón la Biblia o la versión, mejor dicho, la interlineal griego-español de Diciendo ponía la palabra Dios aplicado a Cristo en minúscula cuando los fariseos le dicen, tú te dices a ti mismo Dios, cuando realmente la Reina Valera del 60 pone la palabra Dios en mayúscula, referente a Cristo. Entonces la pregunta sería, ¿estaría refutando la interlineal trinitaria de Diciendo a la Reina Valera? ¿O cuál tendría la razón? ¿La Reina Valera del 60 cuando pone la palabra Dios en mayúscula y en minúscula la de Diciendo? De ambas partes. La segunda pregunta, ¿puede un predicado nominal ser indefinido ante un verbo copulativo? O sea, el verbo copulativo ante un predicado nominal podía ser indefinido, sí o no, y él dijo no, y no respondió. O sea, no argumentó más sobre la segunda pregunta, que yo la afirmé. Sin embargo, sí puede ser indefinido un predicado nominal ante un verbo copulativo. O sea, el predicado nominal cuando antecede al verbo copulativo sí puede ser indefinido, porque Wara lo hice en la página 181 y cita primera de Juan 4:19, donde dice que Cristo era un profeta. Sí puede ser indefinido, porque Wara dice que puede ser cualitativo, puede ser definido y puede ser indefinido. Y ahí Braulio queda completamente refutado, ¿no? Ahí en la segunda pregunta. La tercera pregunta fue que ¿por qué realmente la Reina Valera de 1960 en Primero de Reyes 18:27, hablando de Baal, no pone el artículo indefinido? Indicando que Baal es un Dios definido. Entonces, ¿por qué Braulio de la Torre critica la traducción del Nuevo Mundo de ser deshonesta en Juan capítulo 1, la cláusula C,
era un Dios, cuando realmente él mismo dice que en el griego no existen los artículos indefinidos. Entonces yo puedo utilizar la misma afirmativa y contrarrestar su ideología dogmática o preconcebida o prejuiciada, cuando realmente su propia literatura o su propia traducción en Primero de Juan, mejor dicho, no, en Primero de Reyes 18:27 no pone el artículo indefinido. Entonces, era Baal el Dios verdadero. Otra pregunta que le hice fue Hechos 28:6. ¿Por qué la interlineal de Tischendorf, griego o español, no pone el artículo indefinido un aplicado a Pablo? Y cuando vamos a la Reina Valera 60 sí pone el artículo indefinido un. Tampoco se basó en la gramática griega. Y le hice el esquema, donde aparece el egon, auton, en nai, seon. En nai es un verbo copulativo presente activo, infinitivo masculino. Ahora, ¿por qué? Porque este verbo copulativo que antecede al sustantivo acusativo, o sea, el sustantivo acusativo nominativo, el sustantivo acusativo singular, que es el objeto directo o el complemento directo de nai, viene el artículo indefinido, un, en la Reina Valera, pero en la Tischendorf no aparece. Entonces debemos entender que Pablo era Dios. Entonces, la misma estructura gramatical, el juego de palabras de la gramática griega, yo la puedo utilizar en contra de los trinitarios en la cláusula C de Juan, capítulo 1, versículo 1, donde dice Caiseos en hologos. Y en todo el debate, Braulio Latorre él dice que bueno, que no se puede ser ad hominem, bueno, a utilizar ad hominem, me dijo que si las profecías falsas, que si yo debería estudiar más, en ningún momento yo he utilizado calificativos impropios, ¿no? En contra de tu persona, solamente yo estoy atacando los argumentos, yo no te estoy atacando a ti, a tu personalidad, a tu persona, yo estoy atacando el argumento, y eso deberías mejorarlo, ¿no? En otros debates, ¿entiendes? Concentrarte en el argumento, concentrarte en la gramática, concentrarte en el exégesis, concentrarte en el contexto, concentrarte en la hermenéutica, ¿me entiendes? Y no estar atacando a la persona, el ad hominem, directamente, no, que si son infantiles, que si, que si tu religión, que si tú no sabes nada, que no sabes dónde está parado, que si estás nervioso, que si estás, yo en ningún momento estoy nervioso, ¿me entiendes? Porque eso es una forma de tratar de impresionar a tu público. Eso se llama impresionismo psicológico. Y a mí, yo no entiendo ni con impresionismo psicológico, ni entiendo con amenaza, ni entiendo de que tú puedes decir todo lo negativo de mi persona, que yo no me desconcentro de lo que yo estoy afirmando en la conversación, en el diálogo, en el debate. ¿Entiendes? Yo me concentro en todo lo que yo estoy afirmando. Y soy incapaz de estar atacando tu religión, porque yo pudiera utilizar muchos improperios, ¿no? En contra de tu religión, pero no lo hago. Porque qué culpa tienen los miembros o hermanos tuyos de tu fe de lo que estamos debatiendo nosotros? ¿Qué culpa tienen mis hermanos? ¿A qué tú vas a traer la colación? Que si la fecha fallida, que si todas las religiones cometen errores. Todas las denominaciones religiosas, pentecostales, evangélicas, mormones, católicas, todas han cometido pecados, todas han cometido errores, todas han tenido incomprensión en cuanto a la escatología, en cuanto a la exégesis, en cuanto a hermenéutica. Todos han cometido errores. Dice la Biblia que todos pecamos y no alcanzamos la gloria de Dios. Y siempre vamos a seguir cometiendo errores, porque somos humanos imperfectos. Nuestro conocimiento no es el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es progresivo. Pablo en una ocasión dijo que él veía parcialmente. O sea, él no comprendía muchas cosas. Los discípulos al principio no comprendieron muchas cosas. Habían cosas ambiguas. Y hoy mismo sucede. Tenemos interpretaciones erradas. Tenemos interpretaciones ambiguas. Porque se han cometido errores a través de la historia. Todas las denominaciones religiosas
han cometido errores de interpretación, de pecado, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta aquí mi refutación. Fran, te queda más de 1 minuto y medio. No, ya. 1 minuto nada Bueno, más. listo. Ya, Bien. ya no es necesario. Listo. Saludamos a todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, voy a parar, reiniciar. Voy a compartir aquí el cronómetro en pantalla. Bueno, ahí está el 0, entonces ya voy a mis 10 minutos. Listo. Bueno, lo primero que tengo que decir es que realmente sí esperaba más de Fran en sus 2 exposiciones y no, verdaderamente no demostró nada. Estoy refiriéndome a sus argumentos. Claro que los argumentos lo dice Fran. ¿Cómo separo yo los argumentos de Fran de los de Fran? Es imposible, ¿verdad? Bueno. Primera de Reyes 18:27. Juan capítulo 4, verso 19. Es decir, unos argumentos muy pobres. La verdad es que no demostró absolutamente una sola razón para que se va a traducir un Dios en Juan. Pero sí observamos que manipuló, tergiversó y pervirtió las palabras de Wallace para hacernos creer a nosotros que Wallace sí afirmase que en Juan 1.1, porque el punto es que Juan 1.1, que sí se debía traducir un Dios. Pero Wallace nunca dijo eso. De hecho, cuando él apela a Juan 1.1 en relación a la cláusula C, él se decanta porque debe traducirse era el Dios, hablando de logos, o Dios, y afirma categóricamente su divinidad. Pero en forma general, él dice no, porque es que cuando el predicado nominal, evidentemente, carece de un artículo, en este caso logos, tiene que ser indefinido, pero esa es una regla que inventó Frank. Pero Wallace, y esto tiene que quedar muy claro porque esto hay que aclararlo, dijo que en estos casos mayoritariamente, y Frank después se contradijo, debe considerarse como cualitativo. Y yo digo acá que se puede considerar como atributivo, porque ahí la oración es atributiva y Zeus ahí es atributivo, indicando que todos los atributos de Dios los posee Jesús en la misma medida, forma, sustancia y todo lo que nosotros podamos decir. Y cuando yo le pedía a Frank que me mostrara en algún escrito de Wallace que él apelaba a esa regla y citaba Juan 1.1 en la cláusula C especialmente, Frank nunca pudo, es más, ni siquiera me contestó, porque Frank sabe en su interior que Wallace no introduce dentro de las posibilidades muy, muy raras, porque de hecho la palabra que usa es rara, que se traduzca un Dios, o que se introduzca, o que sea un artículo indefinido en el predicado nominal carente de artículo, es decir, anartros. No lo cita. Pero Fran nos vino a vender la idea que sí, Wallace apoyaba eso, lo cual es una total mentira. Y ante esto, pues no podemos sentirnos felices, alegres, ni podemos felicitar a Fran por desvirtuar lo que Wallace no cree y no afirmó. Ahora, por primera vez yo tengo aproximadamente como casi 80 debates. Por primera vez, bueno, no es la primera vez, porque si alguien me dijo que no sabía una respuesta, que en un debate una persona renuncie a 2 preguntas. En la pregunta número 3 dijo, no voy a responder, no entiendo. Y en la cuarta, no respondo porque no entiendo. Dijo que mi pregunta era incongruente, pero ahorita él me reclamaba porque yo dije que sus preguntas eran infantiles. Entonces, más ofensivo decir incongruente que decir infantil. Pero bueno, la doble moral es así.
Fran, te voy a demostrar que mis preguntas sí tienen sentido. Lo que pasa es que mis preguntas son doctrinales. La primera pregunta es la siguiente, Fran. Lo que el Espíritu Santo inspiró inalterablemente es Kaiseos en Hologos, ¿sí o no? Pero usted entendió mal la pregunta, Fran, porque usted entendió que yo le pregunté que si ahí estaba el Espíritu Santo. Y usted dice, bueno, la pregunta tuya es un disparate. Yo a Fran le digo que su pregunta es infantil y él se ofende. Pero él me dice a mí que mi pregunta es un disparate y eso está bien, o sea, una doble moral. Pero bueno, nosotros sabemos que estas cosas suceden así. Yo nunca lloro. Simplemente equiparon. Pero Frank se ha quejado porque yo dije que su pregunta era infantil, pero dijo que la mía era un disparate, lo cual es una total mentira. Porque usted no entendió la pregunta, Frank. Porque usted es muy débil para responder. La pregunta fue, lo que el Espíritu Santo inspiró, Frank, oiga, aprenda. Inalterablemente es, Kaiseos en Hologos, ¿sí o no? Y usted dijo, bueno, la pregunta tuya es un disparate. Habla de Cristo, no habla del Espíritu Santo, Lo que sucede, Frank, es que cuando el Espíritu Santo inspiró la pluma de Juan a escribir Kaiseos en Hologos, inalterablemente, es decir, sin traducción, sin manipulación alguna, no puede creerse que es un Dios, sino que es Dios. Y ahí usted perdió el debate totalmente, estimado Frank. Porque usted dijo que mi pregunta era un disparate. No era un disparate. Yo le pregunté lo que inspiró el Espíritu Santo Juan 1.1. Que usted no haya entendido, pues es otra cosa. Segunda pregunta. El hacer dioses, pregunté yo aquí, es que es una acción condenada en el Tanakh. ¿Es una acción de los hombres o es obra del Creador? Fran dijo, no voy a responder porque no entiendo. Fran, le voy a explicar lo que le pregunté. Porque usted me está diciendo a mí que el Creador creó un Dios. Si Cristo, Fran, es un Dios y a Cristo lo hizo Dios, entonces Dios crea dioses según usted. Y yo le pregunté si los hombres creaban dioses o era Dios. Pero usted no entendió la pregunta, Frank. Y si este es nuestro último debate, usted se va aquí totalmente, con todo respeto se lo digo, avergonzado. Porque renunció a 2 preguntas. Y yo nunca había visto eso en un debate. Que alguien dijera que no iba a responder. Una vez le pregunté a alguien, le hice una pregunta en hebreo, alguien me dijo, no sé hebreo. Pero nunca había visto yo un expositor decir que no iba a responder. Usted renunció a responder, Frank. Y esto es como cuando el boxeador le dice, levántate a pelear y no sale a pelear. Se queda sentado y tira la toalla. Usted tiró la toalla, Frank, hoy. Usted se quedó sentado cuando la campana sonó. Y esto es vergonzoso y nunca se borrará de la historia. Porque usted después de debatir conmigo, usted nunca más fue el mismo. Más nunca fue el mismo. Entonces la pregunta era que el que hace dioses es el hombre, Fran, no es Dios. Levítico 19:4. No se vuelvan a dioses que nada ven y no deben hacer dioses de fundición. Yo, Jehová, soy su Dios. Porque si Cristo es un Dios, el Padre, que es el Dios verdadero, es un Dios. Y tenemos a un Dios haciendo dioses. O creando Dios. Y eso está prohibido en Levítico 19:4. Pero usted me dijo que mi pregunta era inentendible. Porque usted no conoce doctrina. Porque cuando yo te pregunto de la Biblia, usted no sabe de lo que le estoy preguntando. Y esto no es ad hominem. Esto es la verdad, Frank. Tercera pregunta. Ese que es un Dios de Juan 1.1, según ustedes, ¿es el mismo sujeto de Juan 3.16? Usted dijo que el Hijo unigénito, esa no fue la pregunta, Frank. Oiga, doctrina, Frank. Tienes que aprender doctrina y yo te la puedo enseñar. Sé humilde para que yo te ilustre. Juan 3.16 dice, porque de tal manera, y tengo la TNM, tu traducción, amó Dios al mundo que dio a su unigénito para que todo el que ejerce fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. ¿Por qué yo te hago la pregunta? Porque tú estás creyendo en un Dios, Frank. Y si Cristo es un Dios de Juan 1.1 y en Juan 3.16 dice que hay que creer en él, tú tienes un Dios en el cual tú crees, Frank, y tú crees en 2 dioses.
Cuarta pregunta. ¿Un Dios puede reclamar para sí la misma fe que el Dios verdadero? Me dijiste que no la iba a responder. Juan 14:1 dice, no les perturbe el corazón, ejerzan fe en Dios, ejerzan fe en mí. Tú estás que los creyentes tenemos que tener fe en el Dios verdadero y en un Dios. Fran, tú tienes dos dioses, el Dios verdadero y un Dios, y crees en un Dios, por tanto eres politeísta. Quinta pregunta, ¿un Dios puede estar dentro de otro Dios? Perdón, el Dios verdadero puede estar dentro de un Dios falso, o un Dios puede estar dentro del Dios verdadero, y tú que eres algo metafórico. Resulta que Juan capítulo 14, verso 10 y 11 dice, créanme que yo estoy en unión con el Padre y el Padre está en unión conmigo. Si Cristo es un Dios, tú tienes al Dios verdadero dentro de un Dios y a un Dios dentro del Dios verdadero. Hasta aquí llego. De esta manera, ha finalizado el cuarto debate con el estimado Fran. Quiero que las personas vean el video muchas veces, vean las preguntas y las respuestas también. No estoy agregando nada más porque ya terminamos. Fran me dijo 4 debates, yo acepté, todos los temas los puso Fran. Y bueno, si Fran quiere seguir debatiendo conmigo, pues yo estoy a la orden. Si él decide no seguir haciéndolo conmigo porque se sintió ofendido, pues yo le presento disculpas si lo ofendí. Yo no diré que Fran me ofendió, eso está en los videos, si él me ofendió o no, y eso está en su conciencia. Si Fran decide no debato más con el pastor, lo respeto. Si me invita a debatir nuevamente, acepto, Fran. Aquí está mi canal para ti, el domingo vas a tener un debate, te lo presto, a veces vengo cansado, pero con mucho amor, modero los debates, te presto mi canal, y si algún día podemos tener un programa donde denunciemos las prácticas maquiavélicas de algunos canales religiosos que han hecho, lo podemos hacer juntos porque ante todo somos personas. Entonces, Fran, tienes un minuto para despedirte de la audiencia. Sé que vas a volver a estar aquí el domingo y bueno, ya el debate terminó. Adelante, estimado Fran, puedes saludar, despedirte como tú consideres. Bueno, le doy las gracias a Pastor Braulio Latorre de que haya participado conmigo en este debate. Y se escucha bien, ¿no? Sí, te escucho bien. Sí, Tengo un poquito de música por aquí porque mis vecinos son rumberos, pero bueno, ya eso es otra cosa. Y bueno, quiero decir que yo, bueno, no tengo nada en contra del Pastor Braulio. Es un ser humano, como toda persona, aunque tenemos diferencias en doctrina, pero bueno, lo que vale es el amor, ¿no? Dice que Cristo enseñó en Mateo 5:44 hasta amar a los enemigos. Entonces también quiero darle un saludo a mis hermanos que estuvieron presentes aquí y sigo reiterando a todos los hermanos testigos de Jehová que oren por los hermanos que están pasando una situación muy difícil allá en Ucrania y también que Dios, ¿no? O sea, que Dios también pueda mover las cosas en cuanto a lo que está sucediendo en el caso de la guerra, ¿no? Y eso es profético. En Daniel capítulo 11, versículo 40 al 50, habla de reyes norte y de reyes sur. Pero bueno, entonces, saludos a todos y que pasen una feliz noche. Ustedes sacarán sus propias conclusiones sobre esta conversación que tuvimos yo y el pastor Braulio. Hasta luego. Bueno, Fran, muchas gracias. Pues no tengo más nada que agregar. Solamente despedirme y bueno, vienen otros debates para Fran, vienen otros debates para mi persona. Y cuando el debate termina, ¿verdad? Seguimos nuestra vida normal, nuestra vida cotidiana, nuestros quehaceres. Así que descansen. No se lleven esto a lo personal. Es simplemente una contraposición de ideas, pero de ahí no pasa. Muchas gracias. Saludos a todas y a todos.